Hola, Relatos Anónimos. Hoy quiero abrirles mi corazón, no para buscar lástima, sino porque necesito que entiendan cómo se construye una trampa cuando estás convencida de que has encontrado el amor. Todo empezó como un cuento de esos que uno cree que solo le pasan a los demás. Yo venía de años de luchar sola, de ser una mujer trabajadora, dedicada a mis hijos, entregada a mis turnos en el centro comercial. Tenía ese vacío que a veces te hace bajar la guardia, ese deseo de que alguien finalmente te cuide, te consienta, o simplemente esté ahí después de una jornada agotadora. Y entonces, en el momento más inesperado, apareció él. Lo recuerdo perfectamente. Fue un día de caos en Bogotá, de marchas y bloqueos, de esos donde el Transmilenio se detiene y te sientes medio perdida en medio de la ciudad. Ahí estaba Nelson. No se veía como un peligro, al contrario, parecía mi salvación. Se mostró como el hombre más recto, legal y atento que hubiera conocido. Fue el caballero que se ofreció a compartir un taxi, el amigo en el centro comercial que no quiso recibirme la mitad del pago para, deja así, tranquila. En ese momento, yo no vi nada malo. Vi a un hombre mayor que yo, serio, hijo único, alguien que parecía tener la vida resuelta y los valores en su sitio. Me cautivó su amabilidad, esa forma de saludarme cada día al bajar al local, ese helado que le llevé para agradecerle y que se convirtió en nuestra primera charla como amigos. Me sentía feliz. Por fin, después de tanto tiempo, alguien me hacía sentir que yo no tenía que cargarlo todo sola. Salíamos a compartir una cerveza, a reír un poco después del trabajo, y yo sentía que ese era mi escape, mi momento de brillar. No había malicia en sus ojos. Él era el hombre, chévere, el que todos veían como alguien bien. Pero así empieza esto, con un favor, con una sonrisa y con la promesa de que, por fin, ya no estaría sola. Poco a poco, Nelson se fue metiendo en cada rincón de mi vida. Al principio, me conmovía verlo jugar con mis hijos. Yo, como mamá soltera que siempre me la había guerreado, sola, sentí un alivio que me nubló el juicio. Pensé, por fin mis hijos tienen una figura masculina, alguien que los cuide mientras yo estoy en el almacén. Empezó con los dulces, con los permisos que yo negaba. Si yo regañaba al niño por no hacer la tarea, Nelson intervenía, ay, Lina, no sea así con el chino, déjelo quieto. Yo ya no era la autoridad, yo era la mala de la película. Mis propios hijos empezaron a mirarme con fastidio porque él era el que les permitía todo. Incluso con mi mamá la táctica fue la misma. Él llegaba con detalles, siempre recto, siempre atento. Cuando yo intentaba contarle a mi mami que él me hablaba feo a puerta cerrada, ella me decía, ay, Lina, usted sí que es cansona, ¿no ve lo bueno que es él con los niños? Déjelo tranquilo. Al principio, sus celos se disfrazaron de protección. Me decía, Lina, ¿por qué salió tan tarde? Mire que la calle está peligrosa, yo mejor vengo y la espero en la esquina. Y yo, en mi inocencia, me sentía importante. Pensaba que era el primer hombre que se preocupaba de verdad por si me pasaba algo. Después la cosa fue cambiando, si me hacía una videollamada y yo no contestaba al primer segundo porque tenía las manos llenas de mercancía, o estaba atendiendo un cliente, el ambiente en la casa se ponía pesado. No me gritaba de inmediato, pero su silencio era como un frío que llenaba el cuarto. Me perseguía con la vista. Si yo me ponía un poquito de labial para ir al trabajo, él no me decía, qué bonita te ves, se quedaba apoyado en el marco de la puerta, fumando, viéndome fijamente. Ese silencio me preguntaba, ¿para quién te arreglas? Empezó a aparecer en mi trabajo sin avisar. Yo levantaba la vista del mostrador y ahí estaba él, parado afuera, simplemente observando quién me pagaba, quién me daba las gracias, quién me sonreía. No entraba a saludar. Solo vigilaba. Empezó a controlar mi vida. Si el bus se demoraba 10 minutos por el tráfico, al llegar a la casa encontraba una cara de rabia que no necesitaba palabras para decirme que ya estaba molesto. Una tarde, mientras yo acomodaba unas blusas en el trabajo, con las manos ocupadas, el celular no dejó de vibrar. Cuando por fin pude contestar, no encontré un hola, sino un silencio pesado. Nelson estaba al otro lado, observando el fondo del local, escaneando quién pasaba por detrás de mí.
¿Por qué no contestó? ¿Quién está ahí con usted? Comencé a sentir miedo. De repente, para él, yo era una traidora en potencia. Los celos escalaron de esas miradas, perseguirme por cada pasillo, revisar mis facturas, mi ropa interior, mi tiempo. Me di cuenta de que ya no estaba viviendo con una pareja, sino con un carcelero que veía un amante en todas partes. Usted no va a trabajar, usted va a buscar mozos. Pasé de ser una mujer independiente que sacaba su hogar adelante, a ser una prisionera que tenía que pedir perdón por trabajar. Pero el golpe maestro no fue con mis hijos, fue con mi mamá. Él sabía que ella era mi último refugio, así que se propuso conquistarla. Nelson se convirtió en el hijo que ella nunca tuvo, el hombre que le arreglaba un enchufe, el que le llevaba al mercado hasta la cocina, el que se sentaba a escucharla por horas con una educación impecable. Ante sus ojos, él era un caballero de los que ya no existen. Nelson le vendió la idea de que yo era impulsiva, que mis relaciones pasadas me habían dejado dañada y que él estaba ahí para rescatarme de mi propio mal genio. Logró que ella sintiera lástima por él, como si estar conmigo fuera un sacrificio que él aceptaba por amor. Por eso, cuando el control se puso pesado y yo busqué auxilio en ella, mi mami ya no me veía a mí, veía la versión que le había sembrado. Mija, un hombre tan servicial y recto no se encuentra dos veces, no lo aburra con sus celos, me decía, sin saber que con cada palabra de apoyo hacia él, me estaba terminando de encerrar en la jaula que Nelson había construido. Con mis hijos, fue como un camaleón. Yo, que siempre había sido el orden y la disciplina en la casa, de repente me vi convertida en el enemigo. Nelson jugaba a ser el héroe de las pequeñas cosas, les permitía quedarse despiertos hasta tarde, les compraba dulces a escondidas y, cada vez que yo intentaba corregirlos, él intervenía con esa voz suave que me hacía sentir como una tirana. Ay, Lina, no sea tan cansona con los chinos, déjelos que disfruten, decía con una sonrisa cómplice frente a ellos. En pocos meses, mis hijos ya no me miraban con respeto, sino con fastidio. Él era el divertido, el papá que la vida les había enviado, yo era solo la mujer que ponía reglas. Nelson vigilaba mis llamadas y a cuestionar el tono con el que saludaba a los clientes en el almacén, pero apenas había testigos, volvía a ser el hombre chévere que todos admiraban. Yo estaba atrapada en una cárcel donde los guardias eran las personas que más amaba, y Nelson era el único que tenía las llaves. Mis amigas en el trabajo y mis compañeros empezaron a notar que algo no estaba bien. Ellas veían cómo yo saltaba cada vez que vibraba el celular, cómo se me borraba la sonrisa si lo veía aparecerse de la nada en la esquina del local. Lina, eso ya no es normal, me dijo un día una compañera mientras organizábamos la vitrina. Ese hombre no la cuida, la persigue. Mire cómo le dejó el brazo el otro día. Porque sí, ya habían llegado los primeros forcejeos. Un apretón fuerte para que no me fuera de la habitación, un empujón contra el mostrador porque me vio saludando a un viejo amigo. Mis compañeros fueron claros, Lina, la que se deja pegar una vez, se deja pegar siempre. No pase de esa línea, porque después de un apretón viene el golpe, y después del golpe, quién sabe. Yo los escuchaba y sentía un frío en el pecho. Me daban consejos, me decían que pusiera límites, que no permitiera que me revisara el celular. Pero era difícil poner límites. Nelson me hacía sentir que sin él yo no era nada, que nadie más me iba a querer con mis hijos y con mi carácter. Me convenció de que sus celos eran el precio que yo debía pagar por su amor. Llegó un punto en que entendí que si no me salvaba yo sola, nadie lo iba a hacer. Nelson ya no solo me celaba, me asfixiaba económicamente. Yo trabajaba de sol a sol, sentía el cansancio, pero al llegar a la casa, mi sueldo no era mío. Él siempre tenía una excusa, que la moto, que una deuda, que, présteme para esto. Me di cuenta de que me estaba dejando sin nada. Cada vez que recibía una propina o que lograba cuadrar algo del diario, escondía el billete donde él nunca buscaba. Lo metía en el fondo de la bolsa de arena de las gatas, o incluso debajo de la plantilla de mis zapatos de trabajo. Creo que lo hacía por instinto. Ese ahorro era mi secreto más peligroso. Yo sabía que si Nelson encontraba ese dinero, se daría cuenta de que mi corazón ya se había ido de la casa,
y el miedo a su reacción me hacía temblar las manos cada noche. Todo tiene un límite, y el mío se rompió una tarde de sol, entre ruido de la clientela. Mi jefe era un señor mayor, de unos 75 años, un hombre que me trataba con un respeto. Ese día, un señor pasó vendiendo globos y mi jefe, en un gesto de pura bondad por el Día de la Mujer, me compró uno que decía, «Feliz día», a mí y a todas mis compañeras. Yo no quería llevarlo a la casa, algo dentro de mí me decía que era peligroso, pero terminé cediendo. Cuando Nelson lo vio, no vio un detalle, vio la confirmación de su locura. Al otro día, llegó al local fuera de sí. No le importó que hubiera clientes, no le importó que estuvieran mis compañeros. Empezó a gritarle a mi jefe, a insultarlo, a decirle que era un viejo verde y que yo era su amante. Lo trató de lo peor frente a todos. Yo sentía que la tierra se abría. Mi jefe, con toda su paciencia, le pedía calma, pero Nelson estaba endemoniado. Ahí, en medio de la humillación, mientras veía la cara de vergüenza de mi jefe y la mirada de lástima de mis compañeros, algo dentro de mí hizo clic. Ya no sentía solo miedo, sentía un asco profundo. Nelson no solo me estaba quitando la paz, gracias a él me habían despedido. Esa noche, al llegar a la casa, el forcejeo fue distinto. Me apretó el brazo con una rabia que me dejó los dedos marcados y me escupió las palabras que terminaron de despertarme: «Usted de aquí no sale sino en una caja, porque si no es conmigo, no es con nadie». Me quedé callada. No le supliqué. Esa fue la noche en que saqué los billetes que tenía escondidos en la bolsa de arena de las gatas. Esa mañana, cuando escuché la puerta cerrarse tras de él mientras iba al trabajo, el aire en la casa cambió. Ya no era ese oxígeno pesado y cargado de miedo, era una cuenta regresiva. Yo estaba sin empleo por sus escándalos, encerrada entre las paredes que él vigilaba. Me levanté de un salto. Mis manos temblaban tanto que me costaba cerrar las cremalleras, pero el instinto era más fuerte que el miedo. «Rápido, mis amores, sin hacer ruido», les dije a mis hijos. Ellos, que ya conocían la sombra que habitaba en los ojos de Nelson, no preguntaron nada. Sus caritas reflejaban una madurez que ningún niño debería tener, la de saber que estábamos huyendo por nuestras vidas. Cogí un carrito de mercado, de esos de lona, y empecé a meter lo que de verdad importaba: los uniformes del colegio de los niños, un par de mudas de ropa y mis 2 gatas, que eran parte de nosotros. Cada vez que escuchaba un carro frenar afuera, el corazón se me subía a la garganta. Pensaba que era él, que se había devuelto, que me iba a encontrar con las manos en la masa. Metí el dinero que había ahorrado en mi pecho. Era mi libertad. Miré la casa por última vez, los muebles que yo misma había comprado con mi sudor, las cosas lindas que hacían que el apartamento se viera como un hogar. Me dolía dejarlo todo, pero sabía que si me llevaba un televisor, no podría llevarme a mis hijos. Salimos a la calle caminando rápido, sin mirar atrás. Cada esquina me parecía un escondite de Nelson. Llegamos donde mi mamá, cargando el carrito y el peso de una vida que se rompía para poder armarse de nuevo. Cuando cerré la puerta de la casa de mi madre y puse el cerrojo, solté el aire que llevaba meses guardado. Estábamos a salvo. Había escapado con lo puesto y con mis hijos de la mano, empezando de cero, pero con la frente en alto. No pasaron ni 2 horas desde que él llegó a la casa vacía para que el infierno se trasladara a la puerta de mi mamá. El celular no paraba de sonar, eran ráfagas de mensajes, llamadas perdidas, audios donde pasaba del llanto a la furia en un segundo. Pero como yo no le contestaba, Nelson apareció físicamente. Se apostó afuera de la casa de mi madre como un animal herido. Fue una semana entera, relatos anónimos, una semana donde ese hombre no se movió de la acera. Empezó a beber, a fumar sin parar, a gritar mi nombre para que todos los vecinos se enteraran. Daba pesar verlo. Se lo juro que me daba pesar. Yo lo miraba por detrás de la cortina y sentía esa punzada en el pecho que te hace dudar. Lo veía flaco, sucio, llorando, jurando que se iba a quitar la vida si yo no volvía con él. Hubo momentos en que puse la mano en el cerrojo, convencida de que debía salir, de que tal vez era verdad que por mi culpa se iba a matar. Pero mi mami, viendo ese lado que no conocía antes, no lo permitió, me pidió perdón por no creerme antes.
Mi instinto de cuidado, ese mismo que me hizo mantenerlo tanto tiempo, me estaba traicionando otra vez. Nelson empezó a llamar a mi mamá, a suplicarle que me convenciera. Cuando vio que eso no funcionaba, empezó el acoso en mi nuevo trabajo. Porque yo, a pesar de todo, logré que me dieran una oportunidad en otro local. Quería empezar de nuevo, pagar las deudas de las tarjetas de crédito que él me había hecho sacar, limpiar mi nombre en Datacrédito. Quería ser libre. Pero él estaba ahí, siempre ahí. Si yo salía a las 6 de la mañana, lo encontraba en la esquina. Si salía a almorzar, él aparecía de la nada rogándome que habláramos como amigos. Por cansancio, por miedo a que hiciera un escándalo, acepté ir a desayunar una vez. Me llevó a la casa que antes compartíamos, la había arreglado, la tenía bonita, me decía que ese era nuestro hogar. Pero al entrar, el aire me faltó. Las paredes me gritaban que esa ya no era mi vida. Y ahí vi el cambio. El hombre suplicante desapareció, se transformó. Sus ojos se pusieron pequeños, oscuros. No dijo nada, la forma en que me apretó la mano al despedirse me dijo que el mes de tregua se había acabado. Él ya no quería que volviera para amarme, quería que volviera para que yo fuera suya, o de nadie. Lo repetía todo el tiempo. Decidí que no iba a ser más una víctima silenciosa, con las manos temblando, fui a la comisaría y puse una orden de caución. Me dijeron que era una medida de protección, que él no podía acercarse a menos de 200 metros, que la policía pasaría a hacer rondas por mi trabajo y por la casa de mi mamá. Yo salí de ahí con un papel en la mano, sintiéndome, por primera vez, amparada por la ley. ¡Qué ingenuidad la mía! Nelson se burló de la justicia en mi cara. En lugar de alejarse, se volvió más agresivo. La policía nunca pasó, nadie vino a ver si yo estaba viva, y él lo sabía. Me esperaba cada noche a la salida del trabajo, a las 10:30, cuando las calles ya están solas. Me cogía del brazo, me empujaba, me trataba de lo peor. Mientras tanto, yo intentaba ser feliz. Me sentía libre a pesar del miedo. Empecé a pagar las tarjetas de crédito que él me había dejado empeñadas, hice acuerdos de pago con los bancos, llamé a medio mundo para decir que Lina Suárez iba a cumplir con cada peso. Mi hijo se había golpeado la cabeza en el colegio y estuvo hospitalizado 2 días. Yo estaba agotada, sin dormir, con el alma en un hilo por mi niño. Mi mamá me rogó que no fuera a trabajar ese día, que me quedara descansando, pero yo solo pensaba en la plata del mercado. Mami, tengo que ir, tengo que completar lo del mes y desaparecer donde él nunca nos encuentre. Lo vi llegar al trabajo, de la nada, cuando el arma tronó por última vez, el mundo se me puso en blanco, el impacto fue directo al rostro. Sentí un fuego líquido estallando en mi ojo derecho. El golpe me mandó al suelo de espaldas, y ahí, mientras la sangre caliente me bañaba la cara, el miedo desapareció para darle paso a un instinto de piedra. Quédate quieta, Lina. Nelson se acercó. Escuché sus pasos sobre el piso húmedo del local. Me pateó las costillas, me insultó, buscó en mi cara algún rastro de vida. Yo mantuve el único ojo que me quedaba cerrado con fuerza. Otros 5 fogonazos se escucharon, rezaba en silencio: Diosito, cuídame, déjame ver a mis hijos una vez más. Solo cuando escuché que el motor de una moto se alejaba, me permití gritar, poco después me desvanecí. La bala había destrozado el globo ocular. No había nada que hacer. Perdí el ojo derecho esa misma noche. Por algún milagro las otras 5 balas no me hicieron daño vital. Al principio, cuando me quitaron las vendas y me vi al espejo, quise morirme. Sentía que él me había robado mi identidad, que me había dejado marcada. Me costaba caminar porque perdí la profundidad, tropezaba con los marcos de las puertas, me daba mareo el solo hecho de intentar enfocar. Me sentía incompleta. Nelson está en la cárcel, pagando sus 22 años, pero yo estoy aquí. Sigo trabajando en el almacén, ahora con un parche que llevo con orgullo. Mi mirada ahora es distinta, es más aguda, más selectiva. Ya no me dejo engañar por sonrisas bonitas ni por caballeros que vienen a arreglarme la vida. Perdí un ojo, es verdad. Pero con el que me queda, hoy veo la vida mucho más clara que antes.
Hoy veo a un hombre controlador desde 1 kilómetro de distancia. Hoy veo el valor de mi libertad. Y sobre todo, veo a mis hijos crecer, yo construiré su futuro.